Nos adentramos hoy en la venerable historia de San Antonio de Padua, una figura luminosa en el firmamento de la santidad católica. Su vida, un testimonio de fe inquebrantable, sigue resonando con fuerza a través de los siglos. Fue un hombre de fe profunda, cuya existencia estuvo enteramente dedicada al servicio divino. San Antonio poseía una erudición excepcional, un intelecto agudo que puso al servicio de la verdad. Pero más allá de su vasto conocimiento, lo que verdaderamente lo distinguía era un corazón rebosante de amor por Dios y por sus semejantes. Este amor lo impulsó a una vida de entrega total. Nacido en Lisboa, Portugal, en el año 1195, fue bautizado con el nombre de Fernando Martins de Bulloes. Su cuna fue un hogar noble, pero su espíritu anhelaba riquezas de otra índole. Desde sus primeros años, la vida de Fernando estuvo marcada por una incesante búsqueda de la perfección espiritual. Este deseo ardiente de servir a Dios se manifestó tempranamente en su juventud. No se conformaba con las comodidades del mundo, sino que aspiraba a una existencia de mayor trascendencia. Su alma estaba predestinada a un camino de santidad y apostolado. Desde muy joven, Fernando sintió la inconfundible llamada a la vida religiosa. Esta vocación no fue un capricho, sino una profunda convicción que lo llevó a tomar decisiones trascendentales. Así, ingresó inicialmente en la Orden de los Canónigos Regulares de San Agustín. En el monasterio agustino, se dedicó con fervor al estudio y a la oración. Su mente brillante absorbió las sagradas escrituras y la teología, mientras su espíritu se nutría de la contemplación. Pasó años en Coimbra, profundizando en el conocimiento divino y humano. Sin embargo, un evento providencial cambiaría el rumbo de su vida para siempre. La llegada de las reliquias de los primeros mártires franciscanos a Coimbra impactó profundamente su corazón. Estos frailes habían derramado su sangre por Cristo en Marruecos. Fernando quedó impresionado por la valentía y el fervor de aquellos mártires. Su sacrificio encendió en él un deseo aún mayor de imitar a Cristo hasta las últimas consecuencias. Sintió una poderosa atracción por el ideal franciscano de pobreza y evangelización. Movido por esta inspiración divina, tomó la decisión de unirse a la recién fundada Orden Franciscana. Fue un paso audaz, que implicaba dejar atrás la seguridad y el prestigio de su orden anterior. Al ingresar a los franciscanos, adoptó un nuevo nombre, un símbolo de su nueva identidad en Cristo. Así, Fernando Martins de Bulloes se convirtió en Fray Antonio. Este cambio de nombre marcó el inicio de una nueva etapa, una vida de mayor austeridad y entrega. Se unió a los hermanos menores, abrazando la humildad y la sencillez como pilares de su existencia. El celo apostólico de Fray Antonio era inmenso, y su deseo de predicar el Evangelio lo llevó a anhelar la misión. Inspirado por el ejemplo de los mártires, partió hacia Marruecos, con la esperanza de anunciar la palabra de Dios en tierras lejanas. Su corazón ardía por la evangelización. Sin embargo, la providencia tenía otros planes para él. Una grave enfermedad lo obligó a interrumpir su misión y regresar a Europa. Fue un revés inesperado, pero que abriría las puertas a un ministerio aún más vasto y fructífero. Su salud no le permitió continuar en África. De regreso en Italia, su talento como predicador y teólogo comenzó a brillar con una luz propia. Inicialmente, su humildad lo mantuvo en un segundo plano, pero su sabiduría no tardó en ser reconocida. Fue en un encuentro fortuito, donde su don para la oratoria se reveló. Antonio estaba dotado de una memoria prodigiosa, capaz de recordar pasajes bíblicos y enseñanzas teológicas con asombrosa precisión. Esta capacidad, unida a su profunda comprensión de la fe, lo convertía en un maestro excepcional. Su mente era un tesoro de conocimiento sagrado. Además de su intelecto, poseía una elocuencia cautivadora, una voz que llegaba al corazón de quienes lo escuchaban. Sus palabras eran claras, directas y llenas de unción divina.
No solo instruía, sino que conmovía y transformaba a sus oyentes. Pronto, Fray Antonio se convirtió en un orador popular, solicitado en numerosas ciudades y pueblos. Su fama se extendía rápidamente, atrayendo a multitudes ansiosas por escuchar su mensaje. Las iglesias y plazas se llenaban hasta desbordar cuando él predicaba. Sus sermones no eran meras disertaciones teológicas, sino llamados apasionados a la conversión y a la vida cristiana. Los temas centrales de su predicación eran la fe, la caridad y la vida virtuosa. Exhortaba a la gente a vivir el Evangelio con autenticidad. Denunciaba el pecado con firmeza, pero siempre con un espíritu de compasión y esperanza. Sus palabras eran bálsamo para las almas afligidas y fuego para los corazones tibios. La gente sentía que hablaba con la autoridad de Dios. Antonio no solo predicaba con la palabra, sino con el ejemplo de su propia vida. Su pobreza, su humildad y su amor por los demás eran un sermón viviente. La coherencia entre su mensaje y su existencia le otorgaba una credibilidad inmensa. Recorrió gran parte de Italia, desde el norte hasta el sur, llevando la luz del Evangelio a cada rincón. Su ministerio fue especialmente significativo en ciudades como Padua, donde dejó una huella imborrable. Su presencia era un don para las comunidades. En Bolonia, fue el primer fraile franciscano en enseñar teología a sus hermanos, con la aprobación del propio San Francisco. Su labor docente fue fundamental para la formación de la orden. Compartió su vasto conocimiento con generosidad. Su predicación era tan poderosa que a menudo se le atribuye el milagro de los peces, que supuestamente salieron del agua para escucharlo. Este relato, aunque legendario, ilustra el impacto extraordinario de su palabra. Incluso la naturaleza parecía responder a su voz. Antonio no temía enfrentarse a los poderosos ni a los herejes de su tiempo. Con valentía, defendía la ortodoxia de la fe y la justicia social. Su celo por la verdad era incansable y su amor por la Iglesia inquebrantable. Su elocuencia era tal que el Papa Gregorio IX, al escucharlo predicar, lo llamó Arca del Testamento. Este título honraba su profundo conocimiento de las Escrituras y su capacidad para interpretarlas. Era un verdadero tesoro de sabiduría divina. La gente acudía a él no solo para escuchar sus sermones, sino también para confesarse y buscar consejo espiritual. Antonio era un confesor compasivo y un guía sabio. Su ministerio abarcaba todas las facetas de la vida cristiana. Su predicación no se limitaba a los templos, también hablaba en plazas públicas y mercados. Llevaba el mensaje de Cristo a donde quiera que hubiera almas necesitadas. Su apostolado era incansable y universal. La conversión de pecadores era uno de los frutos más notables de su ministerio. Muchos, conmovidos por sus palabras, abandonaban sus vidas de vicio y se reconciliaban con Dios. Su predicación era un instrumento de gracia. Antonio de Padua es un modelo de predicador, cuya vida y obra nos inspiran a anunciar el Evangelio con pasión y sabiduría. Su legado en la oratoria sagrada es inmenso. Su voz sigue resonando en el corazón de la Iglesia. La fama de San Antonio se extendió rápidamente por toda Italia y Francia, trascendiendo las fronteras de su orden. Su influencia no se limitaba al ámbito religioso, sino que permeaba la sociedad de su tiempo. Era una figura de gran autoridad moral. Además de su incansable predicación, se dedicaba con ahínco a la enseñanza. Formó a muchos frailes en la teología y la vida espiritual, dejando una profunda huella en la orden franciscana. Su magisterio fue fundamental para la expansión de la fe. San Antonio fue un ardiente defensor de los pobres y los oprimidos, una voz para los que no tenían voz. Se preocupaba profundamente por las injusticias sociales y la miseria de los más desfavorecidos. Su corazón estaba con los marginados. Denunciaba con vehemencia la corrupción y la avaricia, especialmente entre los poderosos. No temía señalar los pecados de la sociedad, buscando siempre la justicia y la equidad. Su predicación era un llamado a la conversión social.
Su intervención a menudo lograba que los usureros devolvieran sus ganancias ilícitas y que los deudores fueran liberados de sus cargas. Luchó por la promulgación de leyes que protegieran a los más vulnerables. Su impacto social fue tangible. Pero San Antonio también fue conocido por sus numerosos milagros que acompañaban y confirmaban su predicación. Estos prodigios eran signos de la presencia de Dios obrando a través de él. Su santidad se manifestaba en hechos extraordinarios. Entre los milagros atribuidos a su intercesión se encuentran innumerables curaciones de enfermos. Ciegos recuperaban la vista, cojos caminaban y paralíticos se levantaban, dando testimonio del poder divino. Su toque traía sanación. También es famoso por la recuperación de objetos perdidos, un milagro por el cual es especialmente invocado hoy en día. Muchas personas han experimentado su ayuda para encontrar lo que creían extraviado. Es el patrón de los objetos perdidos. Otro tipo de milagro frecuente era la conversión de pecadores empedernidos. Almas endurecidas por el vicio y el error se arrepentían y volvían a Dios gracias a su intercesión. Su poder no solo sanaba cuerpos, sino también almas. Se cuenta el milagro de la mula que se arrodilló ante la Eucaristía, un testimonio de la fe de Antonio en la presencia real de Cristo. Este evento, aunque legendario, subraya su profunda devoción al Santísimo Sacramento. Su fe era contagiosa. Su vida fue un continuo acto de caridad, no solo en la predicación, sino en la ayuda concreta a los necesitados. Compartía lo poco que tenía y se desvivía por aliviar el sufrimiento ajeno. Su amor era práctico y efectivo. La gente acudía a él con sus problemas más diversos, buscando su consejo y su oración. Antonio nunca rechazaba a nadie, dedicando su tiempo y energía a todos los que lo necesitaban. Era un refugio para los afligidos. Su fama de santidad y de obrador de milagros se extendió por toda Europa, incluso antes de su muerte. Era venerado en vida como un verdadero santo. Su presencia era un consuelo y una esperanza para muchos. El impacto de San Antonio en la sociedad de su tiempo fue inmenso, transformando vidas y comunidades. Su legado de justicia social y caridad sigue siendo un faro para la Iglesia. Fue un verdadero apóstol de Cristo. La vida terrenal de San Antonio de Padua llegó a su fin el 13 de junio de 1231. Falleció en Arsella, cerca de Padua, a la temprana edad de 36 años. Su cuerpo, agotado por las penitencias y el incansable apostolado, finalmente descansó. A pesar de su juventud, había vivido una vida plena de santidad y servicio. Su partida dejó un profundo vacío en el corazón de sus hermanos franciscanos y en el pueblo fiel. Su muerte fue sentida como una gran pérdida. Sin embargo, la fama de su santidad era tan grande que fue canonizado al año siguiente de su muerte, en 1232, por el Papa Gregorio IX. Fue una de las canonizaciones más rápidas en la historia de la Iglesia. Su santidad era innegable. El legado de San Antonio de Padua perdura hasta nuestros días, más de 800 años después de su muerte. Su figura sigue siendo una de las más queridas y veneradas en la Iglesia Católica. Su influencia es universal. Pero su patrocinio va mucho más allá de los objetos materiales. También es patrón de los pobres, a quienes defendió y sirvió con tanto amor. Es un intercesor para aquellos que sufren necesidad y privación. Asimismo, es patrón de los viajeros, protegiéndolos en sus caminos y peregrinaciones. Su propia vida fue un constante viaje al servicio de Dios. La vida de San Antonio es un ejemplo luminoso de fe inquebrantable, de humildad profunda y de servicio desinteresado. Nos enseña a poner nuestros talentos al servicio de Dios y del prójimo. Su existencia es una lección de vida. Que su ejemplo nos impulse a buscar la perfección espiritual, a defender a los oprimidos y a anunciar el Evangelio con valentía. Que su intercesión nos ayude a encontrar no solo lo que hemos perdido, sino también el camino hacia Dios. Amén.